El secretario de Hacienda de Medellín, secretario de Gobierno encargado, Óscar Hurtado. Secretario, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes en este programa tan importante, en esta mañana lluviosa. Venimos hoy a conversar con ustedes. Día difícil el de ayer para la administración distrital porque ahí en ese proyecto de acuerdo estaban fincadas muchas esperanzas respecto a un presupuesto o a un rubro de 330.000 millones de pesos que dicen ustedes se requiere con urgencia para terminar de ejecutar este año. Eso ya se cayó, ya se hundió. Entonces, ¿qué? Esos programas que decían desde la alcaldía necesitaban esa financiación, ¿se van a quedar congelados? ¿Van a buscar recursos por otro lado? Están hablando de un anticipo de los recursos, del arriendo, del edificio de PM. ¿Qué van a hacer para obtener esos recursos que según ustedes eran tan importantes? Lo primero es explicarle pues, a la gente, ustedes aquí lo han tenido en varias ocasiones este tema, explicarle por qué se solicitan esos recursos. Son recursos que están incluidos en el presupuesto, simplemente lo que estamos pidiendo es que EPM pudiera trasladar esos recursos al distrito como una ejecución presupuestal de ingresos para poder hacer la ejecución presupuestal de gastos. En programas muy importantes, programas educativos, en programas que tienen que ver con el financiamiento de la matrícula cero, programa de alimentación escolar, en fin, son alrededor de unos 38 programas que se van a ver afectados. A nosotros nos parece inconcebible lo que ha pasado en el Consejo porque el Consejo Distrital está para aprobar los presupuestos del distrito, para entregar los mecanismos que permitan financiar la inversión social. Ya había pasado en el mes de noviembre donde el Consejo se negó, digamos el Consejo en su mayoría, no todo el Consejo, se negó a aprobar el presupuesto de la ciudad. Presupuesto de 7.5 billones de pesos, nos tocó adoptarlo por decreto. Me parece que en ese momento el Consejo fue irresponsable con la ciudad al no aprobar el presupuesto. Afortunadamente la ley y la Constitución nos dan la herramienta para aprobar ese presupuesto por decreto. Ahora vuelve y sucede algo similar, digamos una cifra menor al presupuesto inicial de los 7.5 billones de pesos, una cifra de 330.000, el Consejo en las comisiones conjuntas primera y segunda hay un empate reiterado y por lo tanto se entiende negado el proyecto y se archiva. Algo parecido a lo de noviembre, el Consejo donde de manera irresponsable se le niegan los recursos a la ciudad. En este caso, como lo decía, unos recursos de inversión social. Pero secretario, le pido que nos concentremos en lo que le estoy preguntando. Es una realidad. Se archiva el proyecto de acuerdo 135, se cayó por el empate. Pero ustedes dicen que esa plata es urgente para esos programas sociales. ¿De dónde la van a sacar? Por eso, esa pregunta habría que hacerse al Consejo. Nosotros hoy lo que debemos hacer es recortar esos programas sociales. Lo advertimos en el Consejo tenía congelados esos recursos, se demoró 2 meses para tomar una decisión y lo que logra con esto es recortar los recursos sociales, los recursos de los niños, los recursos de la alimentación escolar, de buen comienzo. Entonces, la pregunta hay que trasladársela al Consejo. Obviamente nosotros como administración municipal vamos a buscar unas soluciones, vamos a buscar cómo esto impacta lo menos posible, pero la realidad es esa, hay un presupuesto, la plata está ahí, el Consejo no nos la deja ejecutar y lo que sigue es recortar los programas sociales. ¿Es verdad que ustedes le están pidiendo a PM que anticipe canon de arrendamiento del edificio, del que la gente llama el edificio inteligente? Es decir, que se adelanten esos valores para que esa plata compense. No sabemos si totalmente, porque no tenemos ni idea cuánto vale el arrendamiento de esa infraestructura, para que eso sirva y llegue a fondear esos programas sociales. No, nosotros no estamos pensando en esa alternativa. Nosotros insistimos en que la plata está ahí en las transferencias. El Consejo lo que tiene que hacer es autorizar. Hoy la ha negado. No hemos tomado una decisión frente a si apelamos o no apelamos esa decisión, pero la realidad hoy es que los 6 concejales que votaron en contra de ese proyecto recortaron programas sociales del distrito, de la gente. Es una responsabilidad del Consejo. Mire, muy recientemente la oposición en Estados Unidos se sentó con el presidente para resolver un tema nacional que era poder definir el porcentaje de la deuda de Estados Unidos.
para solucionar un problema fiscal. Al presidente Petro, el Congreso, que es de oposición, en su mayoría de oposición, le aprobó una adición presupuestal de más de 16 billones de pesos. El Consejo de Bogotá le aprobó a Claudia López, a pesar de no tener las mayorías en el Consejo, una adición de más de 330.000 millones de pesos. Y nosotros que solo le estamos pidiendo al Consejo que permita pasar esos recursos que ya están disponibles en EPM, que lo aprobó la Junta, que no ponen en riesgo EPM, de manera absurda le niega a las ciudades, que no es a Daniel Quintero a quien le hacen el daño. Nosotros de manera responsable administramos el presupuesto, le proponemos al Consejo, que es el que la Constitución y la ley le ha dado la facultad de aprobarlo, y unos concejales con criterios políticos o politiqueros lo que hacen es negarles oportunidad. Ellos no le están negando plata a Daniel Quintero, le están negando plata a los adultos mayores, a las familias pobres que necesitan que se mejore la vivienda, a los estudiantes de matrícula cero. El rubro que ustedes habían presentado era de 6.000 pesos. ¿Qué? En el proyecto, el rubro de programa de adultos mayores era de 6.000 pesos. No, nosotros, digamos, dentro del programa de inclusión social, no es que nosotros lo hayamos presentado. Yo les expliqué aquí el ponente. No es el ponente. Yo les expliqué aquí la vez pasada que es que este no es el presupuesto del distrito. Son 330.000 que equivalen al 4% del total del presupuesto del distrito. El presupuesto del distrito hoy, con las adiciones que hemos hecho, o sea, acuérdense, el que aprobamos por decreto, adoptamos por decreto porque también el Consejo de manera irresponsable no lo aprobó, llegaba a 7.5 billones. Hoy con las adiciones están 8.1 billón de pesos, dentro de los cuales están esos 330.000, porque también un concejal que no estudió dijo que es que íbamos a aumentar esos 8.1 en 330.000. Esos 330.000 son una parte de la financiación del total del presupuesto. Entonces vas a encontrar rubros que tienen 500.000 millones de pesos, pero de esos 330.000 puede haber 20.000 millones, 1 millón, porque es como se distribuyen las fuentes cuando uno confecciona el presupuesto. Entonces no es que a los adultos mayores les vamos a dar 6.000 pesos, ni que le voy a poner un ejemplo, el ITM, dentro de esos recursos ha perdido o tiene congelados 23.000 millones de pesos, pero el presupuesto que nosotros le pasamos al ITEM en el año son 71.000 millones de pesos. Solo falta esa parte porque la otra está financiada con las otras fuentes, con impuesto predial, impuesto de industria y comercio, con las transferencias que sí se aprobaron, es decir, el 1.67 billones de pesos. Entonces no es que nosotros distribuyamos el presupuesto en esos 330.000 y solamente es eso, no, eso es una parte del presupuesto. Los adultos mayores tienen muchos programas, incluido ese. Secretario, pero, perdón Paula, en los últimos meses hemos escuchado las quejas precisamente de esos programas de financiación para la población de los adultos mayores, donde no han iniciado contratos, donde los adultos mayores están sin ninguno de estos beneficios, casi que sin alimentación. También los colegios, aunque ya se ha adelantado pues ese proceso, también vimos cómo se cayó el techo de un colegio, también vemos los escenarios del INDER en muy mal estado. Ustedes han explicado cómo van esas inversiones, pero eso no lo vemos, secretario. ¿Ustedes son conscientes o les genera algún tipo de crítica esa desconfianza que hay desde el Consejo y desde buena parte de la ciudadanía hacia esas inversiones, y por qué no se les entregan estos 330.000 millones? Pero yo no acepto la desconfianza como un argumento de peso para entregarle unos recursos que ya tienen una destinación. Le voy a poner un ejemplo, y que le hablaba ahorita del ITM. Las universidades son autónomas, incluso en elegir sus rectores, su consejo académico, y esos recursos no los administramos ni siquiera nosotros, los aprueba el consejo y nosotros los trasladamos. Entonces, tienen desconfianza con todo el mundo, con nosotros, con las instituciones educativas. Ese no es un argumento de peso. Frente al tema que planteas de los colegios, pues claro, venía una acumulación desde incluso la administración anterior y lo que pasó en la pandemia, de falta de inversión en la mejora de la infraestructura de los colegios. Hoy lo estamos haciendo. Lo mismo pasa con el INDER. Pues claro, hay unas canchas de mal estado que las estamos reconstruyendo, las estamos organizando. Entonces, si se niega la plata, pues con mayor razón que no se van a poder ver esas obras. Si quieren ver las obras, pues obviamente tienen que aprobar esos recursos. También vuelvo y explico de que eso no es la totalidad de los recursos. Con los otros recursos venimos haciendo
todas esas obras. Yo puedo hacer, no lo voy a hacer porque la vez pasada me extendí en el tema y a algunos no les gustó mucho, pero yo les puedo hacer una relación de toda la inversión que se está haciendo. Toda la inversión que se está haciendo en Medellín es una inversión que nunca se había hecho. Es una inversión en infraestructura, pero también en lo social. Ustedes mostraron ahora lo de Hidroituango. O sea, EPM ha hecho un trabajo maravilloso con Hidroituango. A la fecha, esas 2 turbinas han generado 578.000 millones de pesos. O sea, nosotros como funcionarios públicos, aparte del tema político, lo que hacemos es trabajar con responsabilidad. Nosotros lo que hacemos es arreglar los colegios, nosotros lo que hacemos es arreglar los buen comienzos. Ese es nuestro trabajo. El trabajo del Consejo es aprobar los recursos. No pueden venir ahorita con la disculpita de la desconfianza, porque entonces en los otros gobiernos no había desconfianza y también en esos gobiernos pues hubo debates políticos, se aprobaron, no se aprobaron recursos. Entonces yo creo que es un argumento demasiado débil para un debate que tiene que ver con lo social, con la inversión social. Secretario, hay voces en el Consejo de Medellín que les estuvieron pidiendo un plan de optimización que no llegó al debate de las comisiones y que entregaran la cifra del superávit. En 2022 el superávit de Medellín, lo que se les adicionó al presupuesto fue de más de 31.000 millones de pesos y los excedentes de liquidez superaron los 21.000 millones de pesos. ¿En cuánto está calculado el superávit para este año y que pueda llegar a adicionarse al presupuesto? Del 2023. Sí. Sí, el superávit del 2022 que se adiciona al 2023 va a estar tasado en 96.000 millones de pesos. ¿Y lo piensan llevar para que se adicione al presupuesto? Sí, claro, siempre el superávit, más o menos a finales de junio o en julio, es otra adición. Lo que pasa es que ese superávit pues tiene otros gastos que se financian con eso. Siempre se ha hecho así, el año pasado ya tú lo dijiste, 31.000 más 21.000, que alrededor de unos 52.000 millones de pesos se llevaron al Consejo, se adicionaron a programas sociales que nunca los recursos alcanzan. Ustedes hablaban ahorita del tema de que las familias no pueden comer las tres comidas al día, es efecto de la inflación, efecto de los altos costos de los alimentos. Entonces, a nosotros también nos pasa, esos programas que mencionaban de la tercera edad, esos programas de alimentación, eso tienen unos costos adicionales porque nadie esperaba una inflación del 13.12% el año pasado. Este año ha cedido un poquito, pero estamos en una inflación del 12.34%. Esas son cifras que lo que hacen es presionar el presupuesto y ese superávit se utiliza para eso. Peor aún, si el Consejo niega estos 330.000. Nosotros vamos a buscar soluciones, nosotros trabajamos todos los días para buscar soluciones, pero se lo dije al Consejo, ahí tienen la solución. EPM está con la posibilidad de transferir 330.000, ¿ustedes por qué lo niegan? O sea, yo no encuentro la sola razón. Es más, hubo concejales que salieron a celebrar. ¿Qué celebran los concejales? Que niños se queden sin alimentación. Sí, escúcheme, Juan, porque a propósito de esa parte final de la respuesta del secretario, anoche tarde trinó el alcalde de Medellín en ese sentido diciendo, hay concejales celebrando, porque en el Consejo le quitaron 70.000 millones a las universidades, 30.000 millones a matrícula cero, el PAE, los adultos mayores y un montón de proyectos sociales. No entiendo qué celebran, decía anoche el alcalde de Medellín, y obviamente desató pues hay una polémica y concejales respondieron, candidatos o precandidatos a la alcaldía. Juan, su pregunta. Secretario, usted tiene 2 secretarías, que es la Secretaría de Hacienda, donde es titular, y Secretaría de Gobierno. Creo que como secretario de Gobierno hace 3 intervenciones claras en esta entrevista y dice, de manera absurda, de manera politiquera, habla de manera responsable, dice, de manera responsable el Consejo, de manera absurda, y tilda a los concejales de politiqueros. Es que ¿no cree usted que hay una especie de irrespeto a los concejales que, si bien son elegidos, merecen un respeto, y precisamente cuando no les aprueban, porque ustedes tuvieron una coalición, usted como secretario de Gobierno maneja la parte política, le toca eso, usted sabe que ustedes ahora están sin coalición, hay que explicarle a los antioqueños que nos ven que con la salida de la doctora Marlene se quedaron sin coalición, por eso quedan 6 y 6 las votaciones. Y cuando usted dice de manera irresponsable, salen otra vez a insultar y a tildar de politiqueros a los concejales. ¿Usted no cree que de alguna manera eso no ayuda mucho a generar un ambiente de tranquilidad para que hoy o mañana vuelva una medida de esto? Porque es que, secretario, los consejos no aprueban automáticamente. Si eso fuera así, pues todo lo que llega se aprueba. Precisamente hay
una divergencia de criterio de nuevos concejales de diferentes grupos políticos y que analizan, como decía Paula, los pros y los contras de los proyectos y que al final dicen no lo aprobamos. Por eso algunos salen a celebrar porque definitivamente dicen, hombre, no hay una confianza en esta administración y al no haber confianza, al no aprobarse este proyecto, entonces encuentran en esto una victoria. Ustedes no la ven como una victoria, sino que al contrario, lo ven como un acto de irresponsabilidad. Hablemos un poco de eso. ¿Usted sigue creyendo que es irresponsabilidad que los 6 concejales que no aprobaron el acuerdo cree que tienen unos claros intereses politiqueros, como usted lo señaló? Sí, yo respeto mucho los concejales, su trabajo, y yo acepto las decisiones que en democracia se toman. Pero ya va unos ejemplos que incluso en ocasiones, en gobiernos y en países que hay mucha oposición, estos temas sociales y económicos se tratan con más responsabilidad. Yo no los quiero maltratar ni insultar, no. Pero ya Cuando les digo politiqueros. Sí, cuando digo que falta responsabilidad, que hay responsabilidades porque no hay un estudio serio. Hubo un concejal que se atrevió a decir que él no aprobaba eso, que porque el 20% iba para el bolsillo del alcalde. O sea, ¿en cabeza de quién cabe una cosa como esa? Eso no es un argumento para un señor que fue elegido popularmente. Entonces uno, digamos, entiende el papel del consejo, pero ya en el plano de la irresponsabilidad política, de dejar a unas madres sin alimentación, a unos niños sin atención en buen comienzo, pues uno tiene que decirlo. Y yo, pues sí, como secretario de gobierno, mantengo un relacionamiento, tratamos de recomponer la coalición, tratamos incluso, yo me senté con el jefe, con el coordinador de la bancada de la oposición, a hablar sobre estos temas, a hablarles sobre lo social, sobre lo económico, sobre la tragedia que es para una familia no tener alimentación. Secretario, pero mire, aquí incluso tengo mensajes de personas, es que sienten que los recursos de todas maneras desde antes no están bien invertidos, o eso no lo siente la gente. Aquí me escribe Juliana Piedradita Bermúdez en nuestro canal de YouTube. Es por eso que a las docentes de Buen Comienzo se les están haciendo contratos de 15 días. Además, el Instituto de Inclusión de San Cristóbal aún está desescolarizado desde marzo y hay muchas quejas puntuales de la gente que siente que esos recursos no se están viendo. De ahí parte uno de los argumentos del Consejo. Puede haber algunas personas que tengan esa percepción, pero es un tema subjetivo. Es decir, si yo tengo un contrato, por ejemplo, para adulto mayor, para Buen Comienzo, termina el contrato a la mitad del año y amplío por 15 días mientras se licita o se contrata el otro, no quiere decir que sean contratos de 15 días. La mayoría de los contratos son casi por todo el año o por un semestre, porque la norma de contratación, lo mismo pasa con la tercera edad. Hay una licitación. ¿Qué hacemos si en Colombia una licitación se demora 3 meses? Nosotros siempre tratamos de prever, hay veces pedimos vigencias futuras para hacer contratos más amplios. O sea, nosotros hacemos la mejor gestión y yo puedo sentarme con cada uno de los que habla de la desconfianza y explicarles cómo funciona la administración pública. Uno siempre tiene que ver lo positivo y claro, hay cosas que se pueden corregir, que se pueden mejorar, pero la administración pública no es perfecta. En muchas ciudades del país, no es solo Medellín, donde hay que esperar 15 días mientras se hace la nueva contratación, donde las obras de infraestructura se demoran porque hay que hacer licitación pública, porque tiene diseño. Ustedes mismos mostraban la obra de Parques del Río Norte. La empezamos desde la administración y apenas estamos terminando de comprar los predios de una maravillosa obra que le vamos a dejar iniciada y financiada en una gran parte a la ciudad, pero eso tiene un proceso y no quiere decir que seamos ineficientes y por eso la gente no puede decir, no, es que es por desconfianza, al contrario, si no nos entregan los recursos es peor la tragedia social para la ciudad si no tenemos los recursos para administrarlo y lo hacemos de manera transparente. Los concejales de la oposición nos han dicho de todo, nos han dicho que somos corruptos, que somos ladrones, pero nosotros hemos administrado los recursos de manera transparente. Esta es la alcaldía que más ha sido esculcada por la Contraloría, por la Fiscalía, por la Procuraduría General de la Nación y siempre hemos dado las explicaciones y siempre hemos salido adelante con la administración de los recursos. Entonces, yo entiendo que hay un debate político, yo entiendo que hay gente que no nos quiere, pues porque está en otra campaña política, porque quieren, digamos, llegar al poder y nosotros hoy estamos gobernando, lo hacemos para la gente y por eso
para terminar ya de responderle la pregunta, pues por eso hay veces hay el debate en el Consejo, porque no hay argumentos de parte de ellos y nosotros tenemos que decirles que sean responsables con la ciudad. Secretario, en lo técnico, para que cerremos la conversación, entonces usted nos dice aquí, nosotros no le hemos solicitado a EPM que nos anticipe arriendos, eso no ha ocurrido. Los que saben de este asunto, consultados por el Consejo de Redacción, dicen se podría apelar ante la plenaria del Consejo la decisión y el hundimiento de ayer. ¿Esa es una vía que ustedes van a contemplar? ¿Apelar es una alternativa que tienen prevista? ¿O referido específicamente al tema Consejo, al debate en el Consejo, qué piensan hacer? ¿O ya van a dejar el asunto así? Sí, la norma del acuerdo del Consejo dice que permite que cualquier concejal, la administración puede hacer una apelación de la decisión que han tomado las comisiones. Si no estamos de acuerdo con esa decisión, es probable que se pueda apelar. Hay 5 días para hacerlo. Pero tiene que ser uno externo a las comisiones, es decir, los que votaron, los 6, por ejemplo, que votaron en favor de las transferencias, ¿pueden apelar o ellos no pueden apelar? No, dice que cualquier concejal o el autor del proyecto de acuerdo, que en este caso es la administración, puede apelar para que la plenaria tome la decisión de enviarlo a una comisión diferente, en este caso la comisión tercera. ¿A usted qué le gusta la política? Yo le digo, a usted le gusta, que usted sabe mucho de eso. Ustedes tienen coalición ahora, o sea, 6 y 6. Eso eran 14, ayer eran 2 que no estaban. Es que ayer no estaban ni ahora Marlene ni el Flaco, y no estaba Dora tampoco. Y no eran plenarios. Exacto, Dora Saldarriaga había renunciado, entonces no había llegado a su reemplazo, pero Dora Saldarriaga había anunciado su voto negativo. La autora Marlene, que salió, que se despidió el viernes, no estaba todavía la persona que le... Y el Flaco no asumió, no estaba ayer tampoco. ¿Ustedes cuentan con el voto del Flaco o de este personaje que llegaría nuevamente? Estamos hablando de Carlos Mario Mejía. Decimos el Flaco porque en el ambiente político en el ambiente político se conoce así. Ustedes cuentan con ese, porque es que en términos de matemáticas, en eso se suma y resta. Es decir, la posibilidad de que vaya una apelación a este asunto es para que la plenaria vote y haya un voto de más, que es el que necesita hoy la administración. Ustedes lo tienen. Pero es que para... Porque los 6 están radicalizados, no digo mentira, ellos no van a cambiar Sí, pero voto. para la gobernabilidad uno construye coaliciones. Sí, señor. Pero eso no quiere decir que si usted no tenga coalición en el Consejo no pueda presentar proyectos que le beneficien a la ciudad. Uno apela a la razón, al sentido común, al trabajo que tienen que hacer los concejales para demostrarle a la ciudad que les duele la ciudad. Por eso ya les puse los ejemplos. Entonces en Estados Unidos no hubieran desatado el tema de la deuda porque no tenía mayorías en la Cámara. En Bogotá, Petro desistiría de todas sus reformas. Eso ya quedó claro, secretario. Entonces nosotros vamos... ¿Cómo va a comparar a Daniel Quintero con Joe Biden? Pues, ¿cómo va a comparar al alcalde? O sea, son situaciones políticas completamente diferentes. Son corporaciones públicas muy distintas, que tienen unas decisiones en sus manos. Nosotros lo que hacemos es llevar esas decisiones, porque lo otro entonces sería cerrar el Consejo, porque nosotros no podemos presentar porque no tenemos coalición. Pero entonces lo otro sería que entonces el Consejo se cierra porque no le aprueban al alcalde lo que él quiere. No, yo lo que digo es que hay que dar las discusiones independientemente de que haya coalición o no. Nosotros llevamos los proyectos, vamos a presentar el Superávit, por ejemplo. Sí. Entonces, según tu teoría de la coalición, no lo presentamos porque hoy no hay consolidada una coalición. Ha habido cambios en el Consejo. Nosotros siempre apelamos a la discusión política, económica y social en el Consejo, independientemente de que haya coalición o no. Vamos allá, les explicamos. Que es que no les entregamos la información. Eso no es cierto. Toda la información. ¿Quién no va a querer entregar? ¿El plan de optimización, secretario, fue entregado? Sí, le entregamos toda la... ¿Y por qué no estaban las comisiones? ¿Por qué se quedaron reclamándolo? ¿Por qué hasta ayer Sí, pero es que ellos pueden reclamar todo lo que quieran. Es decir, nosotros cumplimos con nuestro deber. A ti te puede ir un concejal, es que no me lo entregaron, y yo te puedo demostrar que sí le entregamos. Entonces, esa es una discusión también política en el Consejo. Secretario, como he dicho yo aquí varias veces, aquí hay un mentiroso. O usted es un mentiroso o esos concejales son mentirosos. Descárteme a mí porque uno de los dos está mintiendo. O sea, descárteme a mí porque yo doy la cara, voy al Consejo. El mismo Consejo, hasta la oposición, reconoce que la Secretaría de Hacienda permanentemente... Me siento con la oposición, usted me conoce, me siento con la oposición, voy a las oficinas de los concejales, les entrego la información. Además, los concejales tienen, como cualquier ciudadano, el derecho pueden acudir al derecho de petición. Secretario, uno no puede negar un derecho de petición. Se me acabó el tiempo, pero permítame insistir con la pregunta. ¿Van a apelar la decisión de las comisiones de ayer para que se vaya a la plenaria? Lo estamos estudiando. Es que no ¿Cuándo lo deciden?
hay que decirlo. Tienen 5 en el días. término de 5 días. Es que no tiene, Secretario, Hoy o tiene mañana, eso. pasado es que, mañana. en la lógica política no tiene razón esa apelación si no tienen el voto de Por eso sería un desgaste, es una oportunidad, están sumando y contando estos de aquí, estos de allá, a ver si de pronto nos da. Pues un desgaste Oiga, pues y adicional. Nosotros vamos a insistir Claro, con todo claro, lo que a le ver, beneficie a la a ver. ciudadanía. O sea, Exacto, todo vale. lo que sea para beneficiar a la gente, para salvar los recursos, lo vamos a hacer. Obviamente que esté dentro de nuestras facultades. Entonces nosotros hoy no tenemos una decisión, pero la comunidad tiene que estar convencida de que nuestro trabajo es salvar esa inversión social. Ya iba a cerrar, pero Andrea como que tiene un asunto. Sí, secretario, es que quisiera preguntarle si es cierto que unos recursos de vigencias futuras para la Secretaría de Educación por 319.000 millones de pesos se utilizaron por contratación directa con la empresa de desarrollo urbano con un contrato interadministrativo y no por licitación. Eso también es uno de los puntos que se cuestiona, que están haciendo contrataciones interadministrativas de manera directa y no pues por el mecanismo que se espera, que es el de la licitación. Eso habría pasado con la Secretaría de Educación y también con el INDER y los escenarios deportivos con el contrato a Metroparques. Déjeme decir un asunto adicional, Andrea, a propósito de ese tema ya que lo toca, y es, bueno, lo que pasa es que hay un contexto político electoral, porque el precandidato Rodolfo Correa ayer dijo, es que no es eso, son 17 billones que entre Fico y Daniel adjudicaron a dedo. Eso es lo que dice el aspirante Rodolfo Correa. Secretario, la pregunta de Andrea. Pues mire, es que la EDU es una empresa del distrito que está para hacer obras públicas. Entonces, ¿cómo no contratar la EDU para hacer las obras públicas? Una contratación directa no quiere decir que sea a dedo. Para eso la ley 80 autoriza, hay unas contrataciones que se hacen por licitación, otras son contrato vía interadministrativo. Y se hizo hasta la semana pasada, lo han ya hecho no todos los puede ser, alcaldes. hay que dar Y claridad. si ese es el argumento para no aprobar los 360.000, entonces quitémoslo porque ya No, ese lo no dijo es. él, ya no podemos hacer contratos vía Exacto, interadministrativa, ya ley de garantías. ya Ley de todo hay que hacerlo garantías. por licitación. Va a ser mucho más demorado, pero entonces ese hoy no es el argumento de los Ese no es el 330.000. argumento, Y lo pero era otro una sí de se ha las hecho, claro, se ha hecho y lo ha explicaciones que hecho se el pedían. presidente, y que aunque no le gusta que nosotros nos comparemos con otra gente, lo ha hecho el presidente, lo ha hecho los otros alcaldes, lo hace el gobernador, lo hacen los Usted alcaldes de sabe los que es con municipios. mucho cariño y con mucho respeto. No, pero yo Usted también sabe- le contesto con sí, todo y usted cariño. sabe que es con mucho respeto Claro que y sí. en realidad el tema es político. Usted sabe que ya arrancó la contienda electoral, va a ser más difícil el tema, los concejales son políticos, usted es político. Pero el ¿por qué alcalde no es hacemos político. política? O yo no la puedo hacer, los que la pueden hacer, ¿por qué no lo hacen con otra cosa? Claro, O sea, estamos de acuerdo. yo creo que la secretario, política y tiene lo que tener apoyo, grandeza y también. lo apoyo, pero Tiene que usted tener diciéndole a los grandeza. politiqueros aquí en un consejo en directo donde lo ve todo Antioquia. Sí, los torea, no ayuda lo cita mucho. como el torero Exacto, al toro. Exacto, entonces usted se va y se reúne con ellos y después dice, son politiqueros. Pero no todos, obran de mala pero fe. no todos. Hay concejales incluso que votaron no con argumentos y yo los respeto muchísimo. Sí. Hay concejales que estudian y me dicen, vea, no le voto eso por esto, Sí. y sacan unos argumentos que son argumentos técnicos. Pero un concejal que esté diciendo que no vota porque el 20% va para el bolsillo del secretario de Hacienda o del alcalde, pues es que ¿qué más merece que uno le diga politiquero? ¿Qué más es? Secretario, le agradecemos por acompañarnos. secretario, Un asunto que hay que valorar es que cuando lo hemos convocado Siempre a hablar del viene. asunto, porque es que hay algunos de ustedes que les da miedo venir al Consejo de Redacción. Y no dan la cara, que es un deber además de quien está en el servicio público. Usted siempre dice... Siempre que me "Sí, inviten ahí vamos a está". estar Sí, acá. señor. Y eso lo valoramos y lo agradecemos. Gracias, secretario. Buen día. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Óscar Hurtado, el secretario de Hacienda de Medellín, secretario de Gobierno encargado, contando las alternativas. Bueno, no han definido. Dice él que no le están pidiendo EPM que anticipe arriendos. Dice él que no han decidido si van a apelar o no en el Consejo, que es una alternativa para que la plenaria se encargue del asunto.